¿Quiénes? Levanten la mano quienes estuvieron en el encuentro anterior, en el primero. Bueno, muy bien. Bueno, porque la idea, como lo planteamos en ese primer encuentro, bueno, primero lo voy a introducir entonces un poquito para los que no saben. El licenciado Antonio Porceli Piusi nos está acompañando en este programa, ¿sí? Orientado al trabajo básicamente con lo que nosotros llamamos educación emocional, en un programa abarcativo, ¿sí? Y progresivo desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, incluida la modalidad de educación especial. Él trabaja directamente con el equipo de orientación del colegio, con psicólogos y psicopedagogos que forman parte de nuestro equipo, que hoy están algunos de ellos aquí, y también con, a su vez, este equipo trabaja en relación a los equipos docentes. Quienes tienen chicos más grandes en primaria y demás, los chicos les habrán comentado que han tenido algunos espacios de trabajo, seguramente, y si no, esto va a empezar a aparecer, ¿sí? En lo que los chicos van a ir llevando a sus hogares. Y está en relación también a todo este proceso que la escuela viene haciendo desde hace varios años, desde el año 2012, cuando nosotros empezamos ya con lo que es el trabajo con mindfulness. Hoy es toda una tendencia de vanguardia en la educación y bueno, en otros ámbitos también, pero nosotros hace muchos años que venimos trabajando en estas líneas. Así que bueno, Tony tiene una formación académica de excelencia, que no quiere. Pero básicamente él también es exalumno de la escuela, eso sí lo tengo que decir. Bueno, y exalumno de la Universidad de Favaloro, de la Universidad de Belgrano, en fin, como alumno de mérito en todos los ámbitos en los cuales, incluido este, se ha desempeñado. Así que es un doble orgullo institucional presentarlo para mí. Así que bueno, nada, los dejo con él. Y bueno, vamos avanzando. Lo importante de esto es que seamos transmisores, o sea, todos los papás sabemos tienen grupos de WhatsApp entre padres, cuenten después de lo que puedan vivenciar hoy aquí. Debemos, ojalá, la ambición es que el último encuentro lo hagamos en el auditorio. Miren todas las sillas que pusimos, y bueno. Pero bueno, somos muchos. Y está en empezar y en sembrar, así que ustedes también van a ser agentes de cambio después de esto, de aceptar las respuestas del colegio entre todos y bueno, trabajar en conjunto, que de eso se trata, familia-escuela. Bueno, los dejo con todo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Iban 20 minutos del segundo tiempo ayer y francamente creía no poder recuperarme para hoy. De hecho, dije, pensaba mientras jugaba, voy a armar una placa que diga cómo recuperarnos de haber quedado afuera y que elijan de qué hablar, digamos. Armo dos placas, digamos, esta ya la tenía armada, armo otra y que elijan. De último hablamos de eso, que iba a ser para mí bastante más terapéutico. Estaba realmente muy golpeado hasta que Marco Rojo me volvió, sí, francamente, son una de esas cosas que uno comprende que son irracionales, que uno lo sabe muy bien y sin embargo no se puede abstraer a eso y me cambia la vida, ¿sí? Bueno, buenas tardes, de verdad, un placer que hayan podido estar acá. Como decía Isabel, sabemos que hay montones de cosas que se oponen para que estos encuentros se puedan dar, pero así que por eso agradecido y disfrutando de que se dé esto. La gran mayoría de ustedes, como recién veíamos, no estuvieron en el encuentro que hicimos anterior de padres, ¿sí? Así que voy a introducir un poquitito más de qué se trata todo esto, así que pido disculpas a quienes sí estuvieron la otra vez. Nosotros estamos haciendo este año un programa de educación emocional, ¿sí? Basado en la comunicación no violenta, y ese programa es transversal a toda la institución y va desde los chicos del jardín de infantes, los chicos de la primaria, de la secundaria y del oral del sur. Lo hacemos desde
los docentes y fundamentalmente desde el equipo donde Lorena, Mayra, Agustina, Adelino, Enrique, todos los chicos están acompañando con mucha pasión este proyecto. ¿De qué trata esto? Trata de que nosotros sigamos profundizando una idea de escuela más integral, donde no únicamente los chicos sean educados en los aspectos curriculares y académicos que tradicionalmente siempre fueron educados, sino que también lo hagan en aspectos que tienen contenidos, en este caso vinculados a las habilidades emocionales, siendo que consideramos que una educación más integral va a permitirles un mejor desenvolvimiento a los chicos en su futuro. La educación emocional tiene como concepto muy importante que la educación tiene que incorporar no solo al alumno, al niño, sino a las familias, a los docentes y a todo el personal de la institución. ¿Sí? Por eso nosotros en el mes de febrero ya estuvimos trabajando en un accionar intensivo de 2 días con todos los docentes y los no docentes de esta escuela, trabajando para que ellos realmente vayan capacitándose en el desarrollo de habilidades emocionales y comunicación no violenta. Trabajo que seguiremos haciendo el resto de los años porque entendemos que es algo muy complejo, muy profundo y que es algo que es una práctica, ¿sí? Que no es como enseñar algo conceptual, que uno lo aprende y ya está, ¿sí? Sino que en realidad nosotros tenemos que desarrollar las posibilidades de que las personas lo comprendan, porque hay una cuestión que sí es conceptual, pero aparte de que lo comprendan, de que lo puedan practicar. Y hay un aspecto, hay una arista de este asunto que son los padres, ¿sí? ¿Y qué tal? Buenas tardes. ¿Qué son los padres y qué es fundamental? ¿Sí? Y es fundamental, como van a ver acá, ahora faltan ustedes, ¿sí? Porque ya estuvimos con los docentes, ¿sí? Ya estamos con los chicos, y es fundamental porque los chicos definitivamente aprenden mucho más por lo que ellos ven, ¿sí? Que por lo que nosotros les podemos decir, ¿sí? Y antes de ir arrancando con algunas cuestiones conceptuales, les quiero poner un muy pequeño videito que hace referencia a esto. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say En realidad este video, por supuesto, que no me dice nada que ustedes no sepan, no dice nada que todos los que somos padres veamos, ¿sí? En la conducta de nuestros hijos, veamos
a veces para nuestra alegría, ¿no? Y vean cómo los chicos copian aspectos nuestros que a nosotros nos gustan, y otras veces veamos que los chicos copian aspectos nuestros o de otros que definitivamente no nos gustan, ¿sí? Es bastante dramático el video, pero lo cierto es que no, es una porquería. Pero es que la vida, ¿no? Bien, perfecto. Así que, sin lugar a dudas, que es dramático, pero bueno, es un aspecto, sí, dramático que tiene la vida y que, de alguna manera, aquellos que son y somos padres sabemos de la complejidad de esa tarea, porque todas estas criaturas tienen en nosotros un ejemplo, ¿sí? Lo querramos o no. Nos encantaría a ustedes decir, no me tomes de ejemplo, te agradezco mucho. No hace falta, ¿sí? Yo te voy a mandar a un lugar donde vas a tener buenos ejemplos, ¿sí? Pero lo cierto es que definitivamente ellos nos eligen a nosotros como ejemplos, ¿sí? Y nos van a seguir eligiendo. Entonces, la familia es la primera escuela para el aprendizaje emocional, ¿sí? Nuestros chicos ven cómo nosotros resolvemos los conflictos, ven cómo nosotros nos expresamos o no nos expresamos, ¿sí? Y los chicos aprenden en el seno familiar cómo sentirse, aprenden qué sentir frente a determinadas situaciones, ¿sí? Y nosotros les generamos una gimnasia, ¿no? Para experimentar determinados sentimientos, porque en virtud del clima familiar, ¿sí? Es la emoción que el chico tiende a sentir. Se pongan tristes. Sí, me encantaría. Pero para aprender todo esto, ¿sí? y para realmente sentirnos motivados a aprender todo esto, tenemos que expresar un poco lo que la ciencia en este sentido sabe, y es que el clima familiar determina bastante, ¿sí? El estado anímico de nuestros hijos. Entonces, desarrollar habilidades emocionales tendientes a que nosotros emocionalmente estemos mejor, ¿sí? Que nosotros podamos, aparte de eso, también ayudar a nuestros hijos a regularse emocionalmente, ¿sí? A expresarse de una mejor manera, a resolver conflictos de una mejor manera en el seno familiar. Bueno, va a determinar en ellos la posibilidad de que estén muchísimo mejor, que de última de eso se trata casi todo lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, por ahí hay una relación bastante particular entre la cantidad de esfuerzos que hacemos muchas veces hacia ellos, hacia nuestros hijos, en relación a lo que de verdad va a definir cómo ellos van a estar de salud, y a otras cosas que son un poco más secundarias, ya que nosotros le ponemos un montón de esfuerzo, ¿sí? Entonces, este tipo de aspectos que vamos a hablar hoy quizás sean de los que más vayan a definir, ¿sí? El estado de salud, ¿sí? En ese sentido, de nuestros hijos. Así que entendemos a la familia como el seno donde los chicos aprenden habilidades emocionales que van a ser funcionales, o habilidades emocionales que van a ser disfuncionales. Ahora bien, la escuela, ¿sí? Toma, en este sentido, el Colegio del Solar toma el enorme desafío, ¿sí? de empezar a encaminar esto, y es muy diferente con lo que pasa con otras asignaturas, ¿no? Porque en otras asignaturas, como puede ser inglés, acá con PAT, ¿sí? Donde sabemos que el colegio es realmente de excelencia en ese sentido, va a haber profesionales y va a haber docentes que realmente tienen un manejo de experticia de la asignatura que dan, ¿sí? En este caso, ninguno de nosotros tiene un manejo de experticia en esto, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es transmitir cuestiones que la ciencia ya ha desarrollado y que sabemos que funcionan muy bien, ¿sí? Pero de ninguna manera consideramos que
ni yo ni ninguno de las personas que están en el equipo sabe más que el papá sobre cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, casi que le estoy pidiendo paciencia, tolerancia, compasión hacia nosotros, que vamos a hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Y que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no podemos decir nosotros somos expertos en esto. ¿Por qué? Porque esta es una carrera de un entrenamiento donde estamos todos aprendiendo. Algunos, ¿no?, habla un poquito mejor y decimos I have a sandwich, y es todo lo que manejamos de inglés. I have a sandwich, ¿bien? ¿No? Bueno, muy bien. Los objetivos, ¿sí?, estos talleres que vamos a dar a padres, que van a ser y 4 más, ¿sí? Y acá ya Isabel puso la vara muy alta de que el próximo sea en el auditorio, y no la quiero dejar hablar porque la próxima quiere que sea en la cancha de Olimpo. Claro, no, la próxima en la Plaza Rivadavia. Bueno, yo estaba contento con esta participación y ahora me siento desafiado. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer y 4 talleres más. Un poco, en primer lugar, con la idea de que ustedes conozcan lo que sus hijos están haciendo, ¿sí? Para que puedan acompañar este proceso de aprendizaje de ellos, ¿sí? Y no haya un desfasaje entre lo que los chicos ven en la escuela, o estamos tratando nosotros de, si se quiere, inculcarles o enseñarles, y lo que ustedes, digamos, van tratando de hacer, sino que intentemos un alineamiento, ¿sí?, entre, en este sentido, el programa y las familias. ¿Está bien? Entonces, la idea es ayudar a los padres a conocer mejor sus propias emociones, que de esto nos vamos a ocupar un poquito hoy, y las emociones, los sentimientos de nuestros hijos. Ahora vamos a ver un poquito cómo. Que podamos capacitar para legitimar nuestros sentimientos y no negarlos. Hoy vamos a hablar puntualmente de estos temas. Comprender mejor a los hijos, capacitar para regular nuestras emociones y las de nuestros hijos, desarrollar la escucha activa y la empatía, desarrollar la capacidad para comunicarnos asertivamente y capacitar para poner límites y resolver problemas en el ámbito familiar, ¿sí? Suena un poquito ambicioso, pero asumo en diciembre vamos a estar en la cancha de Olimpo, ¿sí?, habiendo cumplido con todas estas metas, ¿sí? Muy bien. El primer módulo, como ven, es sobre la identificación de las emociones, ¿sí? El desarrollo de habilidades emocionales siempre precisa que uno primero identifique aquello que siente. Suelo contar respecto de esto que yo me di cuenta bastante grande de que no tenía sentimientos, ¿sí? En general participaba de algún tipo de taller o de jornada, de algún tipo de cosas donde me preguntaban, ¿y vos qué sentiste? Yo pienso, decía, yo no siento, yo pienso, ¿no? Yo te puedo decir que pienso, me parece que estuvo bueno, me parece que no estuvo bueno, ¿sí? O en ese momento me preguntaba, ¿no?, alguna pareja que tendría, bueno, pero vos qué sentís, ¿sí? No sé si les habrá pasado a ustedes, ¿sí?, que le has preguntado a tu marido y el señor no sabe. Y entonces vos crees que no te lo quiere decir, vos crees que no te lo quiere decir por algún motivo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esa pregunta? Digamos? ¿Por qué me estás llevando a un ámbito donde no quiero ir, no sé cómo hacerlo? ¿Sí? Es decir, que esto de identificar las emociones es algo que parece bastante obvio, pero que en realidad en la práctica está muy lejos de serlo, y si uno tuvo la particularidad de ser hombre, es más difícil todavía, ¿sí? Como casi todos, salvo levantar cosas pesadas o correr rápido, ¿sí? ¿Cierto? Muy bien. Así que nosotros, francamente, y sobre todo aquellos que somos padres, vamos desarrollando una vida bastante vertiginosa,
en la que si vamos dando cuenta de todas las obligaciones, si damos cuenta de todos los deberes que tenemos que hacer en el día cotidiano, muchas veces buena parte de las cosas que hacemos va en contra de aquello que estamos sintiendo, ¿sí? No sé si esto, sí, ¿no? No me pasa a mí nada más. Ok. O sea, casi como si uno fuese en la dirección de lo que siente, haría justo todo al revés de lo que hace, digamos, ¿no? Justo haría todo para el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, esto genera, y de nuevo con la diferencia de género, esto le pasa más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Los hombres nos seguimos bañando y tardamos 20 minutos, y entonces nos cambiamos antes de salir, nos sentamos, tomamos 45 minutos, ¿sí? Entonces salimos, decimos, ¿por qué tenés esa cara? ¿No? Y ella le dio de comer a los 2 nenes, se bañó en 4 minutos y medio, intentó ir al baño con el nene adentro, ¿sí? El nene no se quería cambiar, quería el otro calzoncillo, fue arriba, buscó el otro calzoncillo, bajó, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y ya te miro. ¿Por qué tenés esa cara? Dice, ¿no? Entonces ella dice, me quiero divorciar. Entonces, básicamente, la vida adulta, digamos, y nuestras emociones tiene una serie de desencuentros, ¿no? Pero en realidad esta historia de los desencuentros entre nosotros y las emociones proviene de que somos muy chiquititos. La verdad, desde el momento en que el chico se lastima y uno lo levanta, ¿no? Y dice, bueno, ya pasa, ¿estás listo, no? Pero uno le está transmitiendo la idea de que cuanto menos sienta eso que está sintiendo es mejor, ¿no? El mensaje es ese, es decir, para mamá es mejor que yo no sienta esto que estoy sintiendo y cuanto más rápido se me pase, claramente estoy haciendo mejor las cosas, ¿sí? Bueno, ya está mejor, ¿verdad que ya está? Ya está, ¿sí? Entonces, básicamente, ni hablar, digamos, después lo que va pasando, digamos, en el resto de la vida, ¿sí? En virtud de lo que los chicos sienten y necesitan emocionalmente y lo que el contexto le va poniendo como desafíos y como obligaciones, ¿está bien? Es decir, casi uno diría que si uno llega a la edad adulta muy consciente de lo que siente, lo hizo a pesar de todo lo que le fue pasando, ¿sí? Es decir, todo el contexto iba en contra de que uno llegue a esta edad muy consciente de sus propias emociones, ¿sí? Casi que, ¿viste? Estaba todo para que vos ni te des cuenta de lo que vayas sintiendo y te pase como me pasa a mí, que diga, ¿qué sentís? No tengo idea, ¿sí? El gastroenterólogo me hizo pensar en qué sentía, ¿sí? El gastroenterólogo te dice, porque te dice, estás estresado. De ninguna manera le digo yo, no estás estresado, ¿sí? Es decir, los síntomas, muchas veces, que el cuerpo manifiesta, son los que nos hacen pensar en qué es lo que estaremos nosotros sintiendo y no nos damos cuenta, ¿sí? No me avergüenzo, ¿sí? El gastroenterólogo alguno habrá ido alguna vez, ¿no es cierto? Bueno, va a ser el único que tuvo alguna vez acidez, ¿no? Bien. Entonces, lo cierto es que hay una habilidad muy poco desarrollada en nuestro cerebro, ¿sí? Que es la de ser capaz de poder reconocer aquello que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? Y esa habilidad, este programa se va a proponer que los chicos la desarrollen y la desarrollen cada vez más. ¿Cómo lo estamos haciendo? Los chicos en el jardín, cuando llegan, aparte de presentarse, se les pregunta cómo se sienten, ¿sí? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sentís? Empezando por las emociones más básicas, ¿sí? Que es la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, ¿sí? Y yendo a emociones más también complejas, el susto, la sorpresa, la vergüenza, los celos, ¿sí? Y así 154.000 que hay, ¿no? De matices emocionales.
Y eso lo vamos haciendo desde el jardín de infantes, ¿sí? Y lo estamos haciendo después en la primaria, comenzando ahora en la secundaria. La idea es que los chicos tengan todos los días, ¿sí? Formalmente un momento de preguntarse esto de cómo me siento, ¿sí? Para que no se lo pregunte el gastroenterólogo a los 30, ¿sí? Y el tipo no sepa qué responder, se lo pregunta, el tipo sabe qué responder al problema, pero el tipo no sabe qué responder, ¿sí? Con esta sencilla pregunta de cómo te sentís y que uno de verdad se la haga, estamos activando una parte de nuestro cerebro, ¿sí? Que particularmente es una de las zonas de la corteza cerebral que ha demostrado desarrollarse con el mindfulness, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se ha visto estudios donde aquellos practicantes de mindfulness expertos desarrollaban un mayor grosor de la corteza cerebral que los practicantes novatos. De la corteza cerebral no toda, sino entre otros aspectos de esta parte, en esta parte de la corteza cerebral que tiene que ver con que uno sienta su propio cuerpo y sienta las sensaciones que emite el cuerpo, que emanan de nuestro cuerpo. Porque básicamente el mindfulness tiene muchísimo que ver con eso, la autoconciencia. Entonces, en ese sentido, el programa que estamos haciendo de educación emocional y el mindfulness se alinean perfectamente. ¿Bien? Hay distintos trabajos que también estamos haciendo, ¿sí? En este primer módulo. El programa tiene 5 módulos, ¿sí? Un primer módulo de identificación emocional o de alfabetización emocional, un segundo módulo que es de regulación de las emociones, un tercer módulo que es de empatía, un cuarto módulo que es de comunicación no violenta y un quinto módulo que es de resolución de conflictos. ¿Está bien? Nosotros vamos a atravesar esos 5 módulos, por eso son 5 talleres, ¿sí? Entonces, en cada uno de ellos vamos a hablar de las cosas que sus hijos están haciendo y de las cosas que nosotros podemos hacer para alinearnos con eso y para, ¿sí?, trabajar de esa misma manera. ¿Están contentos? Yo estoy francamente muy entusiasmado. En serio, nosotros empezamos hablando de esto con Isabel el año pasado y parecía un sueño que esto se esté dando, ¿sí? Parecía un sueño que la institución tome el riesgo, el desafío de emprender esto, y en este sentido creo que en el colegio nos faltan soñadores, nos faltan emprendedores, nos falta gente que toma riesgos. Me mandaron a mí y bueno, sí. Y evidentemente, bueno, hay mucho interés, por supuesto, de parte de ustedes. Entonces, yo les traje acá una lista, no sé si la pueden ver desde allí a lo lejos, ¿sí? Impresionante, pariente de las águilas. Una lista de emociones, ¿sí? Pero todavía no las vean, ¿sí? Primero vamos a hacer un trabajo de breves segundos, ¿sí?, hasta que yo les diga basta, donde ustedes simplemente van a hacer el trabajo de mirar para adentro. Pueden hacer con los ojos cerrados o no, los que se sientan cómodos pueden hacer con los ojos cerrados, el que quiera lo hace con los ojos abiertos. El asunto es que únicamente se concentren en aquello que están sintiendo, ¿sí?, y traten de ver qué nombre le pondrían a eso que están sintiendo, ¿sí? Cualquier sentimiento que en este momento experimenten, como por ejemplo es disgusto por este señor que les está hablando, está perfecto. Incomodidad, vergüenza, ¿sí? En este sentido, siempre en la educación emocional vamos a manejarnos en un marco dentro del cual todo lo que las personas sentimos está bien, ¿sí? O sea, es válido. Lo que eventualmente puede ser cuestionable es lo que hacemos con nuestros sentimientos, ¿sí? Es nuestra conducta, no nuestros sentimientos. Es decir, que aquello que sientan, ¿sí?, bienvenido sea. Entonces, listos en su marca ya, ¿sí?, y ustedes lo que hacen es tratar de identificar cómo se sienten y cómo se llama eso que sienten, ¿sí? Vamos.
Bien, fíjense si encuentran dificultades al hacerlo. No. A la hora de describir, para ustedes, ¿encuentran muchos nombres para ponerle a lo que sienten? ¿O encuentran escasos, ¿sí?, nombres y cosas como bastante genéricas, como me siento más o menos, o me siento mal, medio incómodo, cansado, ¿sí? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces acá si esto nos ayuda a desarrollar un poco el vocabulario. Por favor, fíjense en el listado que hay, ¿sí? Y fíjense si encuentran la palabra que ustedes estaban utilizando para describir, y si encuentran otras palabras que describan mejor eso que estaban sintiendo. Si encuentran palabras en este listado que sean complementarias, que era este aspecto también, estaba presente pero no lo veía. ¿Cómo? Claro, eso tiene una razón. Eso tiene una razón y ahora te la voy a explicar si querés. Vos estabas sintiendo amor, por eso estabas atrás, estás enamorada, entonces vos decís, no encuentro la palabra para describir esto tan lindo que siento, Federico. Bien. En general nos pasa que cuando nosotros queremos describir un fenómeno, ¿sí?, como por ejemplo la conducta de nuestro marido, ¿sí?, somos fantásticos, ¿sí?, somos casi expertos en diagnosticar, ¿sí?, novios y maridos. Por cierto, Alejandra, lo agarras a Nazareno y vos le podés decir todo lo que a él le pasa, por qué le pasa, ¿sí?, qué tendría que hacer para resolverlo, ¿sí? Básicamente todos tenemos una capacidad psiquiátrica maravillosa para diagnosticar novios y maridos, y los maridos también para más sencillita, digamos, somos más, ¿no? Resumimos todos en algunas cosas bastante estereotipadas, ¿no?, que los hombres decimos de las mujeres, ¿sí? Pero aún así todos somos mejores, mucho mejores, para describir al otro, ¿sí?, que para describir lo que nosotros sentimos, ¿sí? O sea, yo le digo, usted hábleme mal de su marido, que es 40 minutos, dice, yo le puedo contar, lo que siente, una cosa así. Ahora, descríbase usted lo que usted siente, nos cuesta más, ¿sí? Bueno, justamente por eso es que nosotros estamos acá hoy trabajando en la identificación emocional y no trabajando ese otro aspecto tan valioso que tenemos, pero para lo cual lo venimos practicando hace un montón, somos expertos en eso, ¿sí? Así que en ese sentido no hace falta, ¿está bien? Entonces, el vocabulario emocional que tenemos es realmente muy escueto. Así que por eso es el listado que se los vamos a compartir, ¿sí?, para que vayamos desarrollando matices, vayamos desarrollando más, ¿sí?, palabras para describir nuestros sentimientos, que va a ser fundamental para todo lo que después viene en los otros módulos, que tiene que ver con regularnos emocionalmente, que poco nos vamos a poder regular emocionalmente si ni siquiera podemos identificar lo que sentimos, ¿sí? Y poco vamos a poder comunicar lo que nosotros sentimos si no lo identificamos, ¿sí? Y eso va a ser fundamental para que después resolvamos los conflictos, ¿sí? Así que todo eso se basa en que nosotros identifiquemos los sentimientos, es decir, únicamente identificar lo que sentimos resulta algo bastante poco útil, ¿sí?, si no va dentro de todo un compendio de habilidades emocionales que las personas tenemos que desarrollar, ¿sí? Es decir, ustedes perfectamente me pueden preguntar, ¿y a mí de qué me sirve darme cuenta en este momento de que estoy fastidiado, ¿sí?, o de que estoy cansado? ¿Está bien? No, la verdad que no es en sí mismo una maravilla y vos te vas de acá y decís, qué importante lo que me acabo de dar cuenta, gracias Antonio, ahora sé que me siento hecho bolsa, ¿sí? No es algo importante en sí mismo, sino que lo importante es el desarrollo permanente de esta habilidad de darnos cuenta, de ser conscientes mientras estamos sintiendo de qué es lo que sentimos, ¿sí? Darnos cuenta mientras estamos sintiendo de qué es lo que sentimos, ¿está bien?
Porque después vamos a necesitar este elemento, lo vamos a necesitar, créanme. Yo ya les voy a después decir, bueno, pero... ¿sí? Ok. Ahora, decíamos, ¿qué sentimos? ¿Cómo se llama eso que sentimos? ¿Sí? Ahora quiero que se pregunten, por favor, ¿qué consideran ustedes que genera que se sientan de la manera en la que se están sintiendo? ¿Sí? ¿Qué consideran ustedes que genera eso? ¿Sienten que es algo que está porque sí? ¿Sienten que es algo que está por un montón de cosas? ¿Cuáles son ese montón de cosas? ¿Sienten que es algo puntual, lo que genera que se sientan de la manera en la que se sienten? Perdón que los haga pensar, pero es fundamental. ¿Ya todos saben? ¿Sí? Qué cara. Qué cara, ¿no? La plata que se roba el psicólogo. Impresionante. Entonces, todos saben ahora cómo se sienten y qué generó que se sientan así. Magnífico. Ahora nosotros necesitamos saber algo que es un poquito más complejo, ¿sí? Y acá se empieza a poner un poco más difícil. Ven que el punto 3 dice ¿qué necesidad está insatisfecha? ¿Está bien? Todas las personas tenemos un conjunto de necesidades. ¿Está bien? De necesidades de lo más básicas, ¿sí? Como necesitamos dormir, necesitamos tomar agua, necesitamos un montón de cosas básicas, como necesidades más complejas, ¿sí? Como necesitamos sentirnos reconocidos por los demás, por ejemplo, necesitamos sentirnos pertenecientes a un determinado grupo. En un principio es un grupo familiar, y después es un grupo de pares, y después es un grupo laboral o profesional, ¿sí? Y también tenemos necesidades que tienen que ver con la trascendencia. Necesitamos que alguien continúe con la tarea que nosotros hicimos en algún momento. Necesitamos hacer algo que le dé sentido a nuestra vida y nos trascienda, por ejemplo, ¿sí? Lo cierto es que son muchas nuestras necesidades, ¿sí? Las necesidades son universales, ¿sí? Y atrás de cualquier emoción desagradable hay una necesidad insatisfecha. Siempre que yo estoy sintiendo algo desagradable, estoy sintiendo alguna emoción perturbadora, hay una necesidad insatisfecha. Si mis necesidades están satisfechas, yo me doy cuenta muy bien porque me siento bien. Cuando uno se siente en calma, a gusto, es porque sus necesidades están satisfechas. ¿Bien? Si nos cuesta identificar aquello que sentimos, mucho más nos cuesta identificar qué necesidad hay en este momento insatisfecha por lo que yo siento esto que siento. ¿Bien? Así que yo les voy a pedir ahora que hagan el intento de reflexionar sobre esto que están sintiendo en este momento, a qué necesidad insatisfecha o satisfecha, porque por ahí en este momento ustedes me dicen algunos, como por ejemplo acá ella que está, en este momento está enamorada y en este momento se siente maravillosa, ella tiene una necesidad satisfecha, que es la necesidad de amar a alguien y ser amado. Todos tenemos esa necesidad, ¿no es cierto? ¿Sí? En algún momento todos, vos también. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro. Ibas al club universitario y ibas siempre buscando el amor, casi todo lo que hicimos fue para eso, ¿sí? Dorina dice que todo lo que hacemos los hombres es para levantar minas, ¿sí? No sé si vos estás de acuerdo, seguro que no, ¿sí? Más o menos. A mí me parece que se le fue un poco la mano, ¿sí? Hacemos otras cosas, digamos, para otros motivos, pero lo cierto es que la necesidad de amar y ser amados la tenemos todos. Entonces ahora yo les pido que por favor reflexionen sobre qué necesidad es la que está en este momento insatisfecha, si es que ustedes tienen un sentimiento perturbador o desagradable, o qué necesidad está satisfecha,
si es que tienen un sentimiento agradable y están a gusto, ¿sí? Bien, pensemos. Puede ser para algunos la primera vez que piensen sobre mis necesidades, y está bien, encontrarán dificultad. ¿Estamos todos? Más o menos, ¿no? Es como para pensar un rato largo. ¿No? Es difícil. Bien. Este ejercicio, ¿sí?, es un ejercicio que les vamos a pedir que lo hagan por lo menos una vez al día, ¿sí? Y esa vez al día puede ser perfectamente antes de encontrarse con los chicos, ¿sí? En caso de que aquel que llegue a su casa, ¿sí?, y ya están los chicos ahí, es un cachito, ¿sí?, 1 minuto y medio, donde me siento y digo, a ver cómo me siento. Ajá. ¿Y qué me generó que me sienta así? Ajá. ¿Y qué necesidad yo tendré insatisfecha en este momento por lo que me siento así? Es decir, si yo me siento enojado, bien, me siento enojado con mi jefe, bien, ok, sé que es por lo que pasó con mi jefe, bien, ¿qué necesitaré yo que lo que me hizo mi jefe me hizo enojar? ¿Se entiende? Necesitaré que mi jefe me reconozca, o lo que necesitaré es que mi jefe me hable amablemente. Entonces, como me habló de esa manera, yo necesito que me hable amablemente, me enojé. Ajá, perfecto. Necesito que sean justos conmigo, entonces lo que me hizo sentir mal es que considero que fueron injustos, ¿sí? O me encuentro con que yo me siento triste, ¿sí? Bien, ¿qué necesidad tengo insatisfecha por la que me siento triste? Extraño a alguien, ¿sí? Anhelo más contacto con alguien, ¿sí? O me siento preocupado. ¿Qué es lo que yo necesito? Y bueno, la verdad es que pasó algo con mi hijo y yo lo que necesito es garantizar que mi hijo esté bien, ¿sí? Cuando veo que mi hijo no está bien, me angustio. ¿Por qué? Porque tengo esta necesidad de que mi hijo esté bien. Porque si no tuviese la necesidad de que mi hijo esté bien y lo encuentro así, no me angustio. O sea que si yo me angustio, ¿por qué me necesidad insatisfecha? ¿Se entiende esto? Porque es fundamental hacer esa conexión entre aquello que yo siento y la necesidad o las necesidades que están insatisfechas. Y esto después lo vamos a poder trasladar a nuestros hijos, ¿sí? Que siempre que sienten algo, lo sienten por algo, ¿sí? Es decir, atrás de que están enojados porque tal anécdota, hay alguna necesidad insatisfecha. Y si nosotros podemos ir hasta ese nivel, que es realmente más complejo, tenemos una posibilidad de generar un entendimiento muchísimo más profundo con nuestro nene. El nene tiene la posibilidad de sentirse realmente entendido, que nosotros establezcamos un vínculo mucho más empático con él y que eso nos ayude a comprender la complejidad enorme que hay atrás de un montón de cuestiones cotidianas que pasan en el diario vivir y que no se resuelve simplemente con andate a la silla, está castigado, ¿sí? Porque si no hay un proceso reflexivo, nos pasa tantas veces a los padres que vemos una y otra vez la misma anécdota con nuestros hijos y no la podemos resolver, y esa anécdota se va trasladando con los años, ¿sí? Creemos al principio que ya se le va a pasar, debe ser la edad, ¿sí? Porque siempre uno puede decir son cosas de chicos, o son cosas de los 2, o son cosas de los 4, son cosas de los 8, son cosas de los 16, son cosas de los 25, ya se le va a pasar, ¿sí? De los 34, dice acá Alicia, son cosas de los 34, ¿no? Está cambiando el nene.
que va a hacer. Entonces, la idea es que todos los días se tomen este trabajo, ¿sí? Realmente un poco de trabajo con nosotros, ¿sí? Va a mejorar muchísimo, ¿sí? Lo que después tiene que ver con nuestra relación con ellos, ¿sí? Y si nosotros vamos desarrollando esta capacidad de identificar lo que sentimos, por qué sentimos esto y con qué necesidad tiene que ver, después nos va a ser mucho más fácil también tener diálogos más profundos con ellos en relación a lo que les pasa a ellos, ¿sí? Y en ese sentido, lo mismo con nuestros hijos. Cuando nos encontremos con ellos, estaría buenísimo que nosotros hagamos esta pregunta una vez más, ¿sí? Que la tuvieron en la escuela y en algún momento del día en la escuela o en varios momentos del día, si es posible, alguien le va a haber hecho esta pregunta de ¿cómo te sentís hoy, Facundo? Y nosotros podemos ser un agente más que haga esta pregunta. Por supuesto que algunos de ustedes capaz que tienen nenes de 14 años y tienen un nene varón sobre todo, y hoy, mamá, sí. Claro. ¿Por qué estás así? Nada. Nada. Más porque no quiere hablar. Claro. Perfecto. Claro, lógicamente. Por eso nosotros estamos haciendo un programa que va desde los chicos de 3 años. Porque en realidad lo que yo creo, sin conocer a tu hijo y no tengo idea, pero lo que yo creo, ¿sí? Es que el chico de 14 años cuando uno le pregunta esto no sabe bien qué decir, ¿sí? Y no tiene ningún interés tampoco en explorarlo, ¿sí? Porque no tiene hecha esta gimnasia y no encuentra un sentido al respecto de qué sentido tiene contarte y hablar y reflexionar al respecto de lo que me pasa, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, mamá, vos con eso? ¿Sí? Y si te cuento, ¿qué, mamá? ¿Sí? Entonces, dejá, ¿no? Ya está. ¿Sí? Y entonces, la verdad que es dramático, pero la cantidad de cosas que le pasan a nuestros hijos que no nos enteramos es tremendo, ¿sí? Y que nos enteramos por otros, y muchas veces, y ahora de nuevo viene el costado trágico de esto, muchas veces nos enteramos tarde, ¿sí? Y con los más chiquitos lo mismo. A ver cómo lo hacemos con Rafa. Los más chiquitos. Tiene Rafa 2 años. Rafa, claro, va a cumplir 3. Y entonces, es la misma pregunta, ¿cómo te sentís, hijo? ¿Sí? ¿Cómo? No, no sabés todo lo que te dice. Estoy triste, papá. No, me da vergüenza. O el otro día decía, estaba saltando y decía, salto. Eso quiere decir que estoy contento. ¿Por qué decir que estoy contento? ¿Sí? Tranquilo, estoy enojado, ¿sí? Lógicamente no me va a decir siento melancolía en este momento, tengo un dejo de melancolía, papá. Sí, no es tristeza en realidad, es melancolía. Creo que me diga eso. Sí, claro. ¿Estoy nervioso? Sí, estoy nervioso. Sí, estoy nervioso. ¿Ansioso? No. ¿Sí? Pero las emociones básicas, los chicos de 2 años y medio las recontra identifican, ¿sí? La dicen sola. Es más, el otro día estábamos viendo una película y enseguida dijo, ¿por qué está triste? Y lo identifican perfecto, ¿sí? Se aprenden a contar. ¿Por qué pensamos que si aprenden a contar les es más difícil identificar que se sienten tristes o que se sienten contentos o que se sienten enojados y qué los hizo poner enojados? Hoy hablábamos con una de las directoras y hablábamos con un alumno, digo, ¿cómo fue? Me siento enojado, dijo. Me siento enojado, sí, en segundo grado. Perfecto, claro. ¿Y puedo explicar por qué? Fantástico. Gente, voy a ser un poco ambuloso en lo que digo, pero les vamos a cambiar la vida a estos hijos, ¿sí? Les estamos cambiando la vida, en serio. La relevancia que tiene que el chico pueda decir me siento enojado, tiene una relevancia gigantesca, ¿sí? En enormes aspectos, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, en el bullying, ¿sí? Que puede expresarse aquel que se siente
maltratado, que se siente acosado y que pueda decirle a aquella persona que lo está tratando mal, cómo se siente al respecto de eso, ¿sí? Es impresionante, y que dentro de la institución se empiece a hablar de lo que el otro siente y se empiece a trabajar con la empatía, definitivamente va a bajar los índices de acoso, ¿sí? Nosotros el año pasado hablábamos al respecto del bullying y yo justamente le proponía a Isabel no hacer un programa anti-bullying, ¿sí? Hacer un programa a favor de las habilidades emocionales, ¿sí? Porque el desarrollo de competencias emocionales es anti-bullying por naturaleza, porque el bullying tiene mucho que ver con que uno esté desconectado de sus propios sentimientos y ni hablar, ¿sí? De los sentimientos hacia el otro, de la ausencia de empatía. O sea, el bully, aquel que es acosador, básicamente lo que está haciendo es un acto de insensibilidad hacia el otro. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la sensibilidad emocional para que el chico registre lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Y entonces no basta con que nosotros digamos, bueno, no le prestes atención, decirle a la maestra, ese tipo de cosas, ¿sí? Que claramente no vienen funcionando los últimos 6.000 años, ¿sí? No, hasta acá no funcionó eso, digamos, el bullying está sano y salvo, digamos, está creciendo, digamos, a paso firme. A pesar de que el nene va y le dice, sí, Manolito me pegó, me molesta, sí, Manolito no deja molestar por eso. Y por supuesto que si nosotros llegamos a las familias, para que las familias hayan un desarrollo de mayor empatía, de mayor comunicación y mejor comunicación, también Manolito va a tener un cambio muy significativo. Una cuestión muy importante respecto de esto entonces con nuestros hijos es que, decíamos, todos los días ustedes le hagan esta pregunta de cómo se sintió y de cómo se siente, y que cuando entonces veamos nosotros un cambio en él, registremos y le tratemos de poner esa palabra. Ah, estás contento. Ah, ok, estás enojado. Ah, ok, entiendo, te pusiste triste. Ok, te enojaste con mamá, ¿sí? Bien, te enojaste con mamá porque no te dejé mirar la tele. Ok, ¿sí? Ah, ok, estás nervioso, ¿sí? Estás triste. Estás celoso porque le dieron un regalito a Martín porque era su cumpleaños y vos lo querías. Lo que sentís es celos, ¿sí? Y si es más grande podemos hablar de envidia, podemos hablar de montones de cosas. Empecemos a hablar de aquellas cosas que todos sentimos y de las cuales hasta acá mucho no se habla, ¿sí? Y tratemos de que hablemos, ¿no?, de cómo se llama eso que sienten y de qué es lo que lo generó, ¿sí? Y de esto que es más difícil, que es pensar y ayudarlo al chico a pensar qué necesidad habrá, ¿sí? Que es, si el nene nos cuenta y logramos que nos cuente, es explorar un poquito y vos por qué, ¿sí? Vos por qué sentiste esto que sentiste frente a esto, ¿sí? A ver qué necesitabas vos. Si no hubiese pasado esto y pasaba aquello, ¿sí?, te hubiese sentido distinto, y por qué. Y ahí empezamos a ver un poquito la necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestro hijo necesita y por qué es que se sintió de esta determinada manera? Los adolescentes. Con los adolescentes, como decía recién, ¿cómo era tu nombre? Rita. Con los adolescentes, si son nenas, no hay problema. No, porque no creo que la nena no quiera hablar, ¿sí? No digo que no hay problema con la relación de nena, no tienen problema. Digo que no hay problema respecto de establecer este diálogo. No creo que vos con tu hija adolescente le digas cómo te sentiste hoy o cómo estás y no te cuente, ¿sí? Bueno, por supuesto que para todo hay que tener timing, ¿no? O sea, hay momentos donde está bueno hablar con el otro y hay momentos donde no está bueno hablar con el otro, y con nuestros hijos, bien, ¿sí? De todas las edades. Hay ciertas cosas que no quieres volver atrás, ¿y por qué? ¿Para cómo? ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué es una pregunta que ya lo superaste? Entonces me llevo otra vez con el por qué. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué está? ¿Y por qué? Explicátelo, ¿y por qué ponen a explotar? Entonces, volvés a explotar un sinnúmero de incógnitas tras de ese por qué. Claro. Vos decís, cuando tu hijo te pregunta por qué a las cosas que pasan. Maestro Martín.
muy en clave con el tiempo que se necesita esa conversación, porque no es lo mismo el varón y la niña. Claro. El varón es más nosotros. Claro, sin embargo, a ver, hay una premisa que tenemos que nosotros saber. Primero un comentario sobre esto que decías, el por qué, ¿no? Entiendo que muchas veces la vida cotidiana, digamos, va en contra de que uno responda con verdadera dedicación a ese y por qué, ¿no? Porque uno tiene que de pronto, bueno, no, ¿por qué? Okay. ¿Por qué papá, mamá te dijo esto? ¿Cómo te explico, no? Bueno, hace 25 años, un día, papá iba por la calle, ¿no? Y entonces, si te explico, sí. Pero la verdad que yo encuentro en esa pregunta de por qué una oportunidad maravillosa, ¿sí? Por supuesto que es un enorme desafío, pero es una oportunidad maravillosa. O sea, realmente hay un chico queriendo aprender del mundo de su papá, ¿sí? Y por ende hay un chico queriendo comprender el mundo, ¿sí? ¿Y cómo concilia todo lo que es ahora las redes sociales, todo esto en este tema que estamos planteando? ¿En qué sentido decís conspira? Conspira, favorablemente o cómo, de alguna manera, los tiempos también, estamos todo el tiempo conectados en la colectividad, digamos, esos tiempos están totalmente cortados o hoy los mismos niños que les transmiten que los papás no me escuchan porque estaba con el teléfono o no. O sea, estas realidades hoy están. Claro. Sí. Y a la vez ellos también, en su vinculación, están todo el tiempo con el teléfono. Hoy influye la comunicación más de esa manera que en esto que vos estás planteando de cara a cara, el diálogo. Esto también. Sí. Tengo la impresión de que es un tema súper polémico esto que vos estás planteando y seguramente frente a todo esto que dije puedo sostenerlo enormemente. Sin embargo, lo que pienso frente a esa pregunta es un poco personal y por ende tiene valor mucho más restringido, digamos, ¿sí? Porque es lo que me da la impresión a mí, con lo cual tómenlo con 354 pinzas, ¿sí? Se terminó en la ciencia, las opiniones personales no valen mucho, ¿sí? La mía menos todavía. Tengo la impresión de que muchas veces llegamos un poco tarde, ¿sí? Cuando vos comentás esto es que a veces venimos llegando tarde porque hay una mala comunicación de hace muchísimo tiempo, ¿sí? Una mala o una escasa comunicación desde hace muchísimo tiempo y entonces de pronto queremos ganar la tecnología con algo que para el chico no le parece para nada tentador, que es el diálogo, ¿sí? Entonces, para curar lo que ya está enfermo, digamos, o lo que ya está por ahí el remedio es más complicado. Estamos nosotros proponiéndonos un ejercicio de diálogo, ¿sí? Que sea preventivo de estos fenómenos de mala comunicación, ¿sí? Definitivamente creo más en la prevención y así como creo que ningún chiche es mejor chiche que un papá o una mamá, creo que ninguna tablet es mejor que un papá y una mamá verdaderamente conectados y dispuestos. Pero, insisto, es polémico, ¿sí? Pero, por ejemplo, es polémico y respeto, digamos. Si hay límites, porque por ejemplo, yo he hablado con la psicóloga del jardín y en un momento a mí me preocupó porque el padre es abogado, yo estoy en casa, no estoy todo el tiempo con el teléfono, pero a él naturalmente agarra el teléfono y él naturalmente aprendió solo a usar el teléfono. Entonces, yo se lo comenté a la psicóloga del jardín porque estaba preocupada en un principio, porque como no tengo otro chico para ver si es como el mío o no, le dije, mirá, no tengo este problema. Y ella me dijo que no era un problema, que la realidad era que todos los chicos de la sala y todos los chicos del jardín estaban en esa situación, que lo que yo tenía que hacer era ponerle límites y horarios. Sí.
Sí, definitivamente, Y con eso- y esto pasa, pero pasa todo el tiempo en realidad. No quiero, claro, la tecnología, digamos, es y va a ser parte y no va a ser a la mala comunicación, digamos. Punto. Y seguro que va a haber límites, pero como a ver, hay límites si vos estás hablando con tu marido, digamos, y también decís, che, deja el teléfono un cachito. Sí. Y, o sea, nosotros los grandes, francamente, estamos tratando de lidiar con esto de la tecnología, me parece que lo mismo, ¿sí? Igual, y la verdad es que en ese sentido estamos todos tratando de ver bien el lugar adecuado que le damos, y en este sentido como sociedad me parece que estamos luchando y esto va a ir mejorando y ya cada vez es menos cool agarrar el teléfono en una cena y francamente estás cada vez más desubicado, digamos, ¿sí? Ahora bien, pero insisto, es todo un debate, la tecnología y la familia, ¿no? Es para hacer todo un debate y donde... Un taller entero, la tecnología y la familia, ¿viste? Dinámicas de la vida hoy. Una última cosa que quería decir es, nunca le transmitamos a nuestros hijos, y acá sí es categórico y taxativo, que algo que ellos sienten está mal, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿cómo vas a sentir esto al respecto de esto? Por ejemplo, ¿pero cómo te va a dar miedo esto? No, vos no tenés que tenerle miedo a eso, ¿sí? O vos no tenés que enojarte con tu hermanita por esto, o cómo te vas a sentir triste por aquello, ¿sí? Porque a veces basta una sola intervención de esa para coartar todo un fenómeno, digamos, expresivo en nuestro hijo, ¿sí? Y para instalar un concepto tremendamente dañino en nosotros, que es que puede estar mal aquello que sienta, ¿sí? Que por ahí está mal lo que siento, ¿sí? Y eso va a ser tremendamente coartador de la expresión emocional de nuestros hijos, ¿sí? Insisto en lo que decía en un principio. Por supuesto que nosotros vamos a poner un marco y vamos a poner un límite a las conductas que nosotros tengamos en función de aquello que sentimos. Siendo que todo lo que nosotros sentimos nos impulsa a actuar de una determinada manera. Entonces, cuando el nene está enojado con su hermana, básicamente el enojo nos lleva a agredir, nos lleva a pegar, nos lleva a tirar cosas, nos lleva a insultar, ¿sí? Entonces nosotros, si somos consecuentes con el enojo, vamos a agredir a nuestra hermana y nosotros vamos a decir no, pero no a la agresión, no a que estés enojado, ¿sí? No a que resuelvas esa situación, por ejemplo, pegando, ¿sí? Entonces, quiero que identifiquemos, por favor, esto, ¿sí? Porque, en virtud también de lo que vos preguntabas, es decir, ¿estamos nosotros los padres preparados para escuchar lo que nuestros hijos tienen para decirnos si empiezan a hablarnos? Bueno, nos tenemos que ir preparando, digamos, ¿sí? No quiero generalizar, seguramente, ¿sí? Pero, entonces, es un trabajo recontra complejo. Porque si nosotros empezamos con esto y entonces a la primera de cambio el chico se siente juzgado por aquello que le contamos, pímbate, ya sea a quien no le tengo que contar las cosas, ¿sí? Y esta es una línea muy delgada, digamos, para encontrar en nuestro dificilísimo desenvolvimiento que hacemos sin saber el oficio y sin vocación, como decía hace rato, de ser papás, ¿no? Que es en qué lugar yo me paro justito para fomentar la comunicación, pero mantener mi lugar de autoridad, mantener una relación que es asimétrica, que no me implica que, mirá qué copado como mi hija me cuenta todas las cosas y somos amigas, ¿sí? Y está buenísimo, en cambio la mamá de Carolina no tiene ni idea, ¿sí?, de qué le pasa a Carolina. ¿Bien? Entonces, bueno, lo artesanal de encontrar el punto donde nosotros fomentemos la comunicación con ellos para que ellos se sientan libres de expresarnos lo que sienten y por qué lo sienten y con qué necesidad tiene que ver, ¿sí? Implica de que nosotros no nos pongamos en un lugar de juicio al respecto de eso, de juicio moral al respecto de lo que el chico siente, ¿sí? Dos pesos aparte es que nosotros, por supuesto, pongamos un marco para las conductas de nuestros hijos, no para las vivencias de nuestros hijos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, porque es muy Uf, delgada. es delgada. Es delgada. O sea,
no a juzgar lo que tu hijo quiere hacer, ¿sí? Pero ¿cómo vas a hacer eso? No, a ver, yo entiendo que quieras hacer eso y quiero comprender por qué es que vos querés hacer eso, ¿sí? Vamos a primero explorar antes de la bajada de línea. Enseguida, y esto nos pasa en todos los vínculos, porque nos pasa entre amigas y entre amigos, que enseguida nos están contando algo y antes de verdaderamente explorar realmente la vivencia de esa persona, ya tenemos 4 consejos. Ya sabemos muy bien qué es lo que tiene que hacer nuestra amiga Carolina. Vos lo tenés que dejar a este tipo porque de ninguna manera bla bla bla. ¿Viste? Y es resumir que lo que le falta a la selección es falta de garra, ¿no? De todo lo que se ve hay que poner garra, viejo. No, es tan complejo. Y la vivencia de nuestros hijos son tan complejos que por las dudas, primero explorás. No hay que dar una respuesta inmediata. Me voy a quedar pensando respecto de esto, voy a hablar con tu mamá. Ahora vamos a ver, ¿sí? Y en este sentido, y muchas veces es no sé, ¿no? O sea, nuestros hijos se dan cuenta que no sabemos. O sea que básicamente tratar de mantener esa sensación de solvencia, ¿viste? Yo la tengo clara, el pibe se da cuenta de chiquito que no la tenemos muy clara, ¿sí? Pero seamos íntegros en el no tenerla clara. Hay algunas cosas que tenemos claras. Bueno, ahí en eso nos podemos mantener, ¿sí? Acá en esto yo no la tengo firme. O sea, tengo la seguridad de que vos le pegues a tu hermana, no va, ¿sí? Por ejemplo. Yo eso me siento bastante seguro. Ahora, hay algunos dilemas morales, éticos, intelectuales que nuestros hijos nos van a plantear, para los cuales no tenemos respuestas. Y está buenísimo porque nuestros hijos nos enseñan a aprender montones de cosas, ¿sí? Con los por qué. Claro, como nos puede venir con que mamá porque tenés miedo o ponernos a o cuestionarte. Bien, claro, por eso digo, no. O sea, es una de las cosas buenas que pasó con estas generaciones, digamos, ¿sí? Que se permitieron cuestionarnos, ¿sí? Nosotros se daban cuenta de que papá hacía agua, pero no le llegues a decir a tu padre, ¿sí? Eso no es que era buenísimo, estos chicos que cuestionan todo, está bárbaro, ¿sí? Porque estamos llenos de agujeros y hacemos lo mejor posible. Y tenemos que tener, en ese sentido, pararnos en un lugar que nos permita ser íntegros, ser auténticos al respecto de esto, ¿sí? Es decir, el rol que me toca es definir ciertas cosas, pero no quiere decir que la tenga recontra clara, ¿sí? Vos terminás con un dibujo que te es una guitarra. Basta de guitarrear. Claro. Y te podés, lo hablas con tu señora, y lo hablas con un amigo, y te asesorás, y hablas con un psicólogo, y a ver, lo hablas con la directora. A ver, me quedo pensando en esto que me decís, hijo, porque me parece recontra complejo y está buenísimo, porque lo más importante es que abramos el diálogo y que generemos una comunicación con nuestros hijos, donde los chicos se sientan no juzgados por nosotros, ¿sí? Y sientan que somos una oreja que puede escucharlo, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la respuesta inmediata? Porque ahora están acostumbrados a otra comunicación y la respuesta para ellos tiene que ser inmediata. ¿Qué tal si nosotros no tenemos la respuesta inmediata y tenemos que hablar, no sé, o con la psicóloga del colegio, o con la directora, o con quien fuese? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? O sea, ¿cómo le explicamos esto a ellos que tienen, o sea, que no se... O, amor mío, esta respuesta que tú anhelas que te dé con inmediatez, no estoy preparada para poder dártela. En caso de que te la dé en este momento, es muy probable que me equivoque. Por lo tanto, os pido que tengas en cuenta las limitaciones de tu madre y me tengas paciencia. Cuando puedas te las voy a dar. Créeme que realmente me voy a ocupar de buscar la mejor respuesta para vos y que te vean. Mientras tanto, nada. Una de las habilidades, mientras tanto, nada. Ni podés ir ni no podés ir. Nada. ¿Viste? Quédate piola. A ver, una de las habilidades emocionales que desarrollamos en el segundo módulo, que es el de regulación emocional, tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Se desarrolló una investigación que tiene muchísimos años, donde se ponía a niños a partir de 4 años a hacer el siguiente desafío. Se les daba un bombón de chocolate
o un muffin, y se les decía, cámara Gesell mediante, se les decía, la consigna es la siguiente: si querés podés comerte este bombón o este muffin, ¿sí? A partir de ahora, o si esperás 5 minutos, yo te voy a dar otro más y vas a poder comerte dos, ¿sí? Se vio, ¿sí?, que, digamos, se vio y está muy documentado, y esto lo pueden poner en YouTube, y hay filmaciones de los chicos buenísimas de ver cómo los chicos intuitivamente desarrollan ciertas estrategias de regulación emocional, como tratar de distraerse, hacer determinadas cosas, empezar a contar, ¿sí?, qué sé yo, ¿sí? Y otro, por supuesto, se lo comió y ya está, ¿sí? Bueno, se vio que los chicos, ¿sí?, se hizo un trabajo, por supuesto, como suele pasar, no en Argentina, porque no hay dinero para eso, pero ni para otras cosas tampoco. Se vio que los chicos que habían podido tolerar la frustración y aguantar tenían después mejores notas, mejores relaciones con sus compañeros, ¿sí?, y les iba mejor en la vida, digamos, ¿sí? Es decir, que nosotros trabajemos con firmeza respecto de la tolerancia a la frustración, en el sentido de que tiene sentido que tu hijo tolere la frustración. Es decir, uno no es mejor papá porque uno responde con inmediatez a lo que el hijo necesita. Porque le da todo, mirá qué bueno que vos decís, y ya te estoy tapando la boca, ¿sí? Sino que lo que me hace quizá, perdónenme que diga esto, lo que me hace quizá mejor papá es que el chico se dé cuenta que entiendo lo que necesita y que hago lo mejor que puedo para tratar de satisfacerlo. Eso no quiere decir para satisfacerlo ya, ¿sí?, sino que realmente me importa y que voy a buscar la mejor respuesta para vos, ¿sí? Sí, No, una consulta cuando... Sí. Alto si te escuchando. Bueno, cuando ponerle lo que generó la emoción fue una actitud de tu hijo que no te gustó. Sí. ¿Se lo explicás a él? ¿Le decís? Sí, o sea, estoy enojada porque hiciste tal cosa, o me siento mal porque... Excelente tu pregunta, ¿sí? Excelente tu pregunta, absolutamente. El chico tiene que desarrollar una capacidad muy nítida de conexión entre su conducta y la emoción que generó en el otro, ¿sí? Lo que no tenés que hacer es generarlo como reproche. ¿Ves cómo me haces enojar? ¿Sí? En primer lugar, porque todo lo que las personas sentimos es responsabilidad nuestra, ¿sí? Es decir, vos no me haces enojar, sino que yo me enojo con lo que vos hiciste, ¿sí? A mí, a mamá, que vos tires la mamadera, o que vos le pegues a tu hermanita, o que vos no hagas la tarea, me genera X cosa, ¿sí? La conducta me genera X cosas, yo siento X cosa, no es que vos haces que yo, ¿sí? O sea, la Irish Mamele, ¿sí?, que genera culpa, tuve una, digamos, que genera culpa en el hijo, no, ¿sí? Pero sí que el chico desarrolla una capacidad muy nítida, que es fantástico para el chico. Lo que yo hago tiene consecuencias en el mundo emocional del otro, por ejemplo, de mi mamá, ¿sí? Que de nuevo no es Wonder Woman, ¿sí?, sino que se angustia, se pone triste, se preocupa, se siente enojada, se pone contenta. Y aparte, sobre todo, aquello que el hijo haga y a vos te ponga contenta. Porque los refuerzos positivos son la herramienta más importante de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que el hijo repita una determinada conducta, es muy importante transmitir que esa conducta nos generó alegría, ¿sí? La verdad que me pone muy contenta y me hace sentir orgullosa esto que acabas de hacer, hijo, ¿sí? Entonces, frente a cada conducta, frente a cada conducta, si a mí me genera una emoción, ¡pum!, la transmito, ¿sí? Entonces, es normal hablar de lo que sentimos, ¿sí? Y entonces, no va a pasar que a los 16 años yo le diga, ¿qué sentís? No, mamá, no sé, jame, sí, pasame, dale. Sí, en ese caso, el chico no estaría haciendo algo para que nosotros nos sientamos bien, y quizás eso que a nosotros nos hace sentir bien, al chico no le gusta. ¿Cómo? Perdón, pero no entendí. En ese caso, si yo le digo eso que hiciste me hace poner bien, sí, a mamá le gusta o a papá le gusta,
El chico se va a poner contento y no se lo va a empezar a repetir porque a la madre o al padre le pone contento. Sí. Y si al chico no le gusta hacer eso, ¿no se torna dependiente del estado de ánimo de la madre? Bien, ¿O padre? la pregunta es profundísima y implica un debate psicológico profundísimo. O sea, yo le voy a faltar el respeto a tu pregunta y voy a dar una respuesta inmediata como no hay que hacer, ¿sí? En serio, una falta de respeto lo voy a hacer, pero me animo a decirlo. A ver. Lo digo. Los chicos, hasta cierta edad, ¿sí?, intentan cumplir con las expectativas de su padre, ¿sí? Se llama guión parental, aquello que nosotros los padres construimos como expectativas para nuestros hijos, ¿sí? Todo chico que nace en este mundo, nosotros le ponemos una serie de expectativas, ¿sí? Por más que nos hagamos los que no, definitivamente que sí. Alguien puede decir que eso está mal. Opinión personal, no está mal, es natural, ¿sí? Es natural que así sea, y eso a los chicos les da un marco y los conecta entre el vínculo del hijo y el padre, porque los hijos necesitan un marco donde hacer su obra de arte, ¿sí? Necesitan un carril lo suficientemente grande, pero lo suficientemente estrecho para que sepan en dónde está la banquina. Entonces, en ese sentido, el chico sí claramente lo va a hacer porque ve que hay premio. El premio es que papá se puso contento, ¿sí? Y eso sirve hasta que es adolescente, ¿sí? Hasta que es adolescente vos vas a influir en él, ¿sí? Vos vas a influir en él de esa determinada manera. Salvo que uno tenga una postura ética como papá, que es respetable, de decir, y es totalmente respetable, por eso que es muy profundo, que decir, yo bajo ningún punto de vista quiero que mi hijo haga algo porque a mí me hace sentir contento. Y está bien, yo solo quiero que mi hijo haga algo si es que él quiere hacerlo. Ok. Es pedagogía y es ética materno-paterna distinta, digamos, y súper interesante, ¿sí? Hasta acá las teorías pedagógicas plantearíamos, sí, premio en el sentido de qué bueno, qué lindo, papá se pone contento. Qué feo, papá se pone triste, ¿sí? A papá esto no le gusta. Entonces, ¿respondí a la pregunta? No. Es larga. No. Por algo, o sea, yo te respondo cortito, por algo estamos acá. Porque la teoría no está sirviendo. ¿Por qué? Porque la teoría no está sirviendo. Bien, yo no sé si ese punto... Es mi punto de vista. Sí, sí, yo no sé si ese punto es el que... ¿Puedo hacer una acotación al sí. margen? Lo que yo entiendo, lo que dice yo lo entiendo. Ahora, nosotros desde ahora le empezamos a enseñar a los chicos de que todas las emociones son válidas, Sí. eso no sucede. Lo que pasa en ese sentido es que ninguna si se da el conflicto, ¿sí? Como en todo conflicto, ninguna solución va a tener en cuenta solamente al chico o solamente al padre, ¿sí? Sino que hay que tratar de satisfacer esas dos necesidades y eso es lo complejo. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido... No existe el manual de ser padre. ¿Cómo? Estamos viviendo, aprendemos en el día a día a ser padre. No, totalmente. Totalmente. Entonces, si se da el dilema, bueno, que el chico no sienta únicamente que es porque a mí me pone contento, si a eso te referís, ¿sí? O sea, porque si eso trae implícito que a mí no me importa lo que el chico quiere, lo que al chico le pasa, es un problemón. No estoy queriendo decir eso, ¿eh? ¿Sí? O sea, es muy importante, y en este sentido es muy importante la validación de lo que el chico siente, ¿sí? O sea, no, que nunca está mal. Lo primero, después de que el chico se expresa, es que intente comprenderlo. Mi primer esfuerzo, más que orientarlo o más que bajarle ningún tipo de indicación, es a ver si yo te estoy entendiendo bien. Y una vez que te entienda, es que es entendible, es comprensible. Pasa que hay veces tenemos que masticar mucho lo que dice, porque muchas veces, o sea, lamentablemente no, lo que facilita el tema es que los chicos son el reflejo de mamá y papá. Claro. Entonces, la mayoría de las veces las actitudes de los chicos son el reflejo de mamá y papá. Entonces, cuando están enojados o contentos o tristes,
muchas veces no se están reflejando a nosotros. Ajá. Y eso es... Desde mi experiencia claro. me transmite eso. Entonces, claro. Es como que la respuesta inmediata me parece que no es útil. En el momento primero tenemos que masticarlo. Claro. Y por eso es muy largo el debate. Es muy largo el debate, no, totalmente. Y en esto me asiento de una manera íntegra, sabiendo que yo no tengo todas las respuestas y apenas intento transmitirle algunos conceptos que sí sabemos que funcionan bien. Ahora, no creo yo saber cómo usted tiene que educar a sus hijos, ¿sí? En este sentido, sé bien que no sé cómo hacerlo, ¿sí? Sé bien que yo sí sé cómo desarrollar un programa de educación emocional y transmitírselo, ¿sí? Que es muy diferente a que sepa qué es lo que ustedes tienen que hacer en cada situación que les pase en su vida cotidiana con sus hijos. La verdad, no lo sé, estoy intentando hacer lo mejor que pueda con el mío. Punto, ¿sí? O sea, claramente no me siento para nada en apuros diciendo no sé al respecto de eso, porque aparte es esto, no hay una buena frente a eso que vos planteás, ¿sí? Hay distintas, ¿sí? Es totalmente polémico del lugar que yo me quiera parar como papá, ¿sí? Cuál sea la ética que yo quiero, la postura que quiera tener frente a eso. Una postura más directiva, una postura menos directiva, por ejemplo, ¿sí? Así que frente a eso me reconforta ver todas las temáticas que van saliendo, porque me da la impresión de que así como pasó con sus hijos, que enseguida que empezamos a plantear esto, los chicos tenían una gana de hablar y de expresarse y de contarnos cosas que era impresionante, y nos damos cuenta que a los chicos les pasan un montón de cosas y quieren transmitirlas. Empezamos con todos estos debates y bienvenido que por lo menos surjan los interrogantes, ¿sí? Aunque nosotros como institución, y en este caso yo como profesional, no tenga respuestas acabadas al respecto de eso, sino que cada uno nos pongamos a pensar, ¿sí? Eso yo te agradezco tu respuesta de que no sabes, porque es como que me trae tranquilidad de que uno viene a aprender, claro. Y es como que un alivio de decir, bueno, como puede ser que no tenga respuesta. No, pero claro, y hay que irla inventando y hay que ir, sí, no, totalmente. Y creo en el no saber y creo en el que no se nos genere vergüenza como papás de decir, la verdad que no sé, ¿sí? La verdad que no sé bien. Dale, vos. Sí, a mí como mamá, lo que siempre me preocupa es cómo hacer que mis hijas desarrollen sus potencialidades, su carácter, o sea, cómo dejarla volar, pero a la vez ponerle el límite suficiente como para que no se descarríe. Entonces, siempre mi conflicto es dejarlas ser, dejar que desarrollen sus potencialidades y a la vez ponerle un límite, viviendo yo de una educación muy estricta. Entonces, no quiero ser todo lo estricta que fueron conmigo, y no quiero que ella sea, no sé cómo decir, o maleducada, o que sea engreída, o que tenga malos valores, porque yo no le marco dónde están los límites de las cosas. Eso va a ir variando, y sí, acá nos podemos asentar bastante en la ciencia. Eso va a ir variando en virtud de la edad que tengan nuestros hijos, ¿sí? O sea, cuán directivo es este guión parental, ¿sí? Va cambiando y se va haciendo cada vez más amplio y más libre a medida que el chico va siendo más grande y cada vez va eligiendo más, hasta que nosotros cada vez vamos viendo más que el chico pinta solo, ¿sí? Y que pinta su propia obra y que tiene que pintarla realmente como a él le parece, ¿sí? Pero esto depende, no sé qué edad tiene tu hijo, pero depende, digamos, la edad que va teniendo, donde nosotros nos tenemos que parar en ese sentido, ¿sí? Porque cuando entra el chico en la adolescencia quiere desarrollar lo que se llama el guión personal, ¿sí? Que es cuando uno quiere armar su propio rol en esta vida, ¿sí? Poder contar su propia historia, ¿no? Entonces ahí nos invita a que nosotros nos vayamos corriendo, pero no corriendo tanto que no le pongamos un marco dentro del cual pintar esa pintura, ¿no? Bueno, gente, entonces quedó claro cuál es la tarea, ¿no es cierto? Que todos los días nosotros mismos, antes de encontrarnos con ellos, ¿sí? Nos hagamos esta pregunta de qué es lo que nosotros sentimos, ¿sí? De por qué lo sentimos y cuál es la necesidad que está insatisfecha, y que después, cuando nos encontramos con el nene, se lo preguntemos, ¿sí? Que empezamos a hablar de estas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que sentiste? ¿O qué es lo que sentís? ¿Por qué sentís esto? Entiendo y está bien que lo sientas, ¿sí? Y tratar de entender qué necesidad hay detrás de aquello, ¿sí?
el próximo encuentro nosotros vamos a hablar de la regulación emocional, ¿sí? De cómo nosotros mismos regular nuestros estados emocionales y de qué técnicas hay para utilizar también para ayudar a nuestros hijos a regular sus estados emocionales. Un temón que vamos a tratar de circunscribir a 1 horita y media, ¿sí? Será en agosto, exactamente. Después hablaremos y después hacemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y nos recibimos de... Sigue el segundo ¿sí? año. Bueno. Una cosa alentadora, algo alentador para compartir. Hoy, bueno, Claudia se fue de este grupo que se manifestó con lo que siento. Es un grupo, bueno, para destacar, que nos dio muchísimo trabajo en jardín, que tuvimos que hacer un trabajo con las emociones muy consistente, y hoy nos encontramos con chicos así que pueden reflexionar justamente esto, ¿no? Estamos teniendo la prevención en mano de lo que es el bullying, de lo que es el grooming, de lo que... Entonces, vale la pena, y si nosotros lo hacemos en el colegio y ustedes desde casa, y con estas cuestiones que sí son muy difíciles, son tanto complicadas, como te sentís, va a ser realmente muy alentador lo que vamos a poder evaluar de acá a poco tiempo, que de hecho ya lo estamos evaluando, con grupos que ciertamente en momentos han sido muy difíciles. En el jardín de Salita de 2 contó mi marido hace muy poco que bueno, Francisco llegó muy enojado, mi bebé, no se quería quedar, estaba angustiado, lloraba, y de repente puso a llorar una nenita que no sé por qué lloraba, yo no estaba, fue mi marido, y Fran le dijo, traía 2 animalitos, le quería prestar un animalito y él se bajó, y el hecho de lo incentivaba el hecho de que le iba a calmar a la amiguita, ¿entendés? Le dio el animalito y se quedó ahí, y el padre aprovechó y rajó. Hay muchos estudios que demuestran muy bien que todos los chicos vienen... Claro, padre huyó. El padre huyó. Hay muchos estudios que demuestran que los chicos naturalmente vienen con un desarrollo de empatía y tratan de calmar a los bebés, aun cuando son bebés, tratan de calmar al otro, ¿sí? Y desarrollan empatía. Después la vida nos va endureciendo, pero uno viene bastante bien, ¿sí? Bueno, gente de corazón, muchísimas gracias por esta participación. Gracias. Y nos vemos entonces en agosto, ¿sí? Gracias.